Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Estamos al final de nuestra semana de temas y hoy nos encontraremos con Dios en primera, segunda y tercera de Juan. Así es, una maratón de Juan para seguir creciendo en nuestra relación con Dios. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Y además tienes en el grupo siempre el link disponible para poder dejar tus preguntas, tus dudas sobre el tema u otra pregunta que tengas ahí que quieras compartir y que necesites ayuda, también puedes dejarla allí que mañana sábado estarás recibiendo las respuestas. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces estamos lejos de ti porque sentimos que no merecemos tu perdón. Nos cuesta acercarnos a ti. Tenemos eso que nos dice, ¿a dónde vas? ¿A quién estás intentando engañar? Y nos terminamos alejando. Pero hoy ayúdanos a saber, Señor, por qué pasa esto. Y a poder terminar este episodio con la seguridad de tu perdón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cómo ir a Dios si mi vida está llena de tinieblas? ¿Cómo ir a Dios si cuando me miro solo veo mis fracasos, errores, vicios, derrotas, promesas no cumplidas e intentos fallidos? ¿Cómo ir a Dios si no merezco su perdón? Y a veces pienso que no vale la pena pedirlo si volveré a caer. El autor de las 3 cartas que maratoneamos hoy es Juan, el hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, también conocido como el hijo del trueno o el discípulo amado, uno de los 12. Autor también del Evangelio según Juan. Es más, se cree que estas cartas fueron escritas después del Evangelio y hasta podría pensarse que fue un apéndice de él, escrito a las comunidades de iglesias en casas que probablemente estaban alrededor de la antigua ciudad de Éfeso. Ahora, ¿por qué decidí unir las cartas de primera, segunda y tercera de Juan? Estas comunidades estaban formadas en su mayoría por judíos seguidores de Jesús, quienes habían recientemente pasado una crisis que motivó a Juan a escribir estas cartas. Él menciona que un grupo de personas se ha separado de estas iglesias. Estos ya no reconocen a Jesús como el Mesías de Israel o como el Hijo de Dios y están levantando hostilidad entre aquellos que permanecieron fieles en las iglesias. Misma razón por la que escribe su evangelio y termina diciendo en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, que Jesús hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, dice Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De hecho, segunda y tercera de Juan abordan claramente este conflicto. Segunda de Juan es una advertencia a una iglesia en una casa en específico. Había personas que negaban a Jesús, Juan las llama engañadoras y probablemente vendrían buscando validación o apoyo y la comunidad de esta iglesia no debe ofrecérselos, dice Juan. Y por su parte, tercera de Juan está escrita a un miembro de una de esas iglesias en casas, un hombre llamado Gallo, a quien Juan le pide que reciba misioneros verdaderos que llegarán pronto. Él tiene que decirle que lo haga porque el líder de esta comunidad de iglesia, Diótrefes, está rechazando a cualquiera que esté asociado con Juan. Así, estas cartas nos dan un panorama de la tensión y el conflicto a los que Juan se enfrentaba en estas iglesias. Y primera de Juan fue escrita como una respuesta a todo esto, una especie de control de daños. Esta carta es más un sermón que una carta. Juan no está comunicando información nueva. De hecho, casi todas las ideas y palabras clave en primera de Juan surgen de las enseñanzas de Jesús en Juan capítulos 13, 14, 15, 16 y 17. El objetivo de Juan es recordar, persuadir a estos cristianos para que permanezcan firmes en los que ya dicen creer. Para esto, no desarrolla sus ideas de manera lineal o lógica. O sea, punto 1, entonces punto 2, entonces punto... No lo hace así. Más bien, él usa una técnica de retórica antigua muy conocida llamada amplificación. De manera que Juan tiene solo unas pocas ideas centrales que quiere comunicar acerca de la vida, la verdad y el amor. Y él va a darle vueltas a estas ideas de manera repetida, ofreciendo un énfasis, un ángulo ligeramente diferente para que la podamos entender.
¿Me explico? La carta esta de Primera de Juan está estructurada con una introducción, en Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 al 4, una conclusión en Primera de Juan capítulo 5, versículos 18 al 21, y dos secciones grandes marcadas por la frase "Este es el mensaje". La primera gran sección está en Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 al capítulo 3, versículo 10, donde se presenta a Dios como luz. Y la segunda está en Primera de Juan capítulo 3, versículo 11 al capítulo 5, versículo 17, donde se presenta a Dios como amor. Todas las ideas que se presentan dentro de estas dos grandes secciones van y vienen en estas dos ideas centrales. Dios es luz y Dios es amor. La introducción está llena de referencias de Juan capítulo 1, Génesis capítulo 1 y Proverbios capítulo 8. Han pasado más de 50 años desde la muerte y resurrección de Jesús, así que hazte una idea. La mayoría de los testigos del ministerio de Jesús ya murieron, solo está quedando Juan. Y quiere dejarle clara a esta nueva generación de creyentes que Jesús es real, que pueden tener una relación con él. Por eso Primera de Juan capítulo 1 versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con Jesús. La primera gran sección tiene el mensaje de que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, dice Primera de Juan capítulo 1 versículos 5 y 6. ¿Cómo se supone que andemos en la luz? Primera de Juan capítulo 2 versículos 3 y 6 dicen: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y si somos sinceros, esto no es nada fácil. Sino, ¿cuántas veces en tu relación con Dios, si es que ahora mismo no lo estás haciendo, has tenido pensamientos del tipo: ay, me fui demasiado lejos, caí demasiado bajo, me siento indigno e inmerecedor, soy un hipócrita, estoy sucio, ya no puedo volver a Dios, caí demasiadas veces, no logro salir de este ciclo, no hay solución, Dios se cansó de mí, después de lo que hizo, de cuánto me alejé, Dios me abandonó, ya no hay oportunidad para mi caso? ¿Te identificas con alguno de estos pensamientos? Juan sabía eso, porque no es algo nuevo. Por algo dice en Primera de Juan capítulo 1 versículo 8, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero por eso tenemos que entender que no debemos permanecer en ese pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 y capítulo 2 versículos 1 y 2 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Habías escuchado hablar esta palabra propiciación? No es una palabra que usemos mucho en nuestro día a día, pero básicamente significa que Cristo fue tratado como tú mereces, para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado, para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte, para que tú pudieras recibir su vida. Esto significa que cuando vas a Dios en oración y le dices: Dios, mira, voy a confesar mi pecado, dice esto y aquello, con un corazón arrepentido, Dios no te ve a ti, ve a Jesús. Por eso oras diciendo: en el nombre de Jesús, amén. Porque de esa forma su gracia cubre tus pecados. No como una excusa para que sigas cayendo, sino como la razón por la cual te levantas. Lo que le dices es: Dios, yo no merezco estar haciendo esta oración, pero en el nombre de Jesús, que Él sí lo merece, te pido todo esto y agradezco por tu perdón. Así su gracia te salva de una vida sin Dios, pero te capacita para una vida con Él. Reflexiona. ¿A qué pensamientos le estás creyendo y permitiendo que te alejen de Dios? ¿De qué forma el entender la propiciación de Jesús, en lugar de mirarte a ti mismo, comenzarás a mirar a Jesús? ¿Cómo tu pecado, en lugar de alejarte de Dios, debe ser la razón por la cual vayas a Él?
¿De qué manera el saber que el perdón de Dios no depende de tus méritos hace que puedas confesar tu pecado en este día y tener la seguridad de su perdón inmerecido? ¿Qué es lo que te está deteniendo? Si no sabes, déjame decírtelo. Tu orgullo. No importa cuán lejos te hayas ido, cuán bajo hayas caído, ni cuántas veces lo hayas hecho. Déjalo en manos de tu abogado, Jesús. Su gracia es más grande que tus equivocaciones, más indulgente que tu culpabilidad, más hermosa que tu quebrantamiento, más redentora que tus remordimientos. Su gracia es más grande que tus heridas, más sanadora que tus sufrimientos, más liberadora que tu amargura, más predominante que tu venganza, más conciliadora que tu resentimiento. Su gracia es más grande que tus circunstancias, más pacífica que tus desilusiones, más poderosa que tus debilidades, más esperanzadora que tu desesperación. Esa gracia es tan, pero tan grande, que no solo llena nuestra vida, sino que nos desborda y se extiende hacia nuestro prójimo, ya que la mayor señal de haber entendido lo inmerecido del amor de Dios es amando inmerecidamente a mi prójimo. Por eso 1 de Juan capítulo 2 versículo 9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece, odia a su hermano, en realidad está todavía en tinieblas. Durísimo. Por lo cual reflexiona. ¿De qué forma el amor inmerecido de Dios te desborda y se extiende a tu prójimo en las diferentes áreas de tu vida? Familia, colegio, universidad, trabajo, amigos, enemigos. Seamos sinceros, no es fácil. Todos tenemos esas personas que nos llevan a andar en tinieblas, pero el amarlas no nacerá de nuestro corazón. Es un amor que vendrá directamente del corazón de Dios. Mientras más experimentes el amor de Dios, más podrás compartirlo con otros. Y cuanto más indigno te reconozcas de ese amor, más podrás amar a aquellos que piensan que no son dignos del tuyo. Como dijo Jesús en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Recordando que amar no se trata de aprobar y afirmar o aceptar todo tipo de pensamientos y acciones, sino de reflejar a Jesús viviendo una vida que imite la suya. Ahora, vivir en la luz en medio de una sociedad en tinieblas de pecado no es algo simple. Por eso 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 y 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Naturalmente nuestro corazón quiere las tinieblas, le gustan las tinieblas, pero no podemos estar en la luz y en las tinieblas al mismo tiempo. Así que reflexiona, con sinceridad, ¿amas al mundo y las cosas que en él están? ¿Cómo me doy cuenta de esto, Brian? Simple, si lo perdieras todo, incluso a riesgo de tu propia vida, ¿seguirías siendo fiel a Dios? ¿No estaremos viviendo con una mentalidad a corto plazo del aquí y el ahora, de lo transitorio, cuando Dios está pensando en lo eterno y ese choque de expectativas nos termina alejando de Él? ¿Cuáles son los deseos internos que te arrastran a las tinieblas? Recuerda, solo podrás vencer tu amor por el pecado cuando tu amor por Dios sea mayor. Pero para eso necesitas identificar qué es lo que estás amando y vaciarte de eso llenándote de Dios. Continuando con la carta, 1 de Juan capítulo 2 versículos 18 al 29, advierte a los cristianos sobre el anticristo. Aquí Juan no da una indicación precisa para identificar específicamente a ninguna persona, personas u organización. Esa no es la intención. A modo general, el anticristo original es Satanás, pero este término también involucra a todos aquellos que pretenden ocupar el lugar de Jesús o se oponen a él. Estos falsos maestros, razón por la cual Juan está escribiendo esta carta y escribió su evangelio, originalmente habían sido cristianos, no vienen de afuera. Eran cristianos que se habían alejado de la iglesia, no habían experimentado el verdadero arrepentimiento, se habían convencido, pero nunca estuvieron convertidos. Por lo que Juan les dice, ojo, cuidado,
No se dejen engañar por sus mentiras. Si niegan a Jesús como quien realmente es y lo que en verdad hizo, no los escuchen. En otras palabras, si es contrario a la revelación que Dios ya les dio, no es por ahí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 1. Pero todos aquellos que contrarían la palabra de Dios, dice el versículo 4, están en pecado, o sea, en tinieblas. Y el versículo 8 complementa, dice, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, o somos hijos de Dios, que obedecen su palabra, o somos hijos del diablo, porque la rechazamos. ¿Duro? No, durísimo, pero no por eso menos cierto. No podemos ser las dos cosas al mismo tiempo. Cuestión que pretendían los falsos maestros que estaban invadiendo las iglesias. ¿Te das cuenta cómo Juan le da vuelta una y otra vez para explicar lo mismo? Con eso en claro, la segunda gran sección tiene el mensaje de que Dios es amor. La primera, Dios es luz, la segunda, Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículos 19 y 21, que me encantan, los tengo subrayadísimos en mi Biblia, encierran esta idea diciendo lo siguiente. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el que ama a Dios, ama también a su hermano. Cuando entendemos esta verdad, quedamos libres de todo temor y angustia, porque la vida cristiana ya no es para ganarnos el amor de Dios, sino porque Dios nos amó. No se trata de lo que yo puedo hacer por Él, sino de responder a lo que Él ya hizo por mí. Pero ¿cómo sabemos que Dios nos amó primero? Primera de Juan capítulo 4 versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Por qué esto es importante? Porque los falsos maestros, los anticristos, decían que era mentira, que Jesús realmente haya venido en cuerpo humano. A lo que Juan les dice, si negamos eso, negamos todo, ya que es precisamente en que Dios se hizo uno como nosotros, hizo carne y habitó entre nosotros, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Pablo, que podemos experimentar que Dios es amor. ¿Qué debemos hacer entonces? Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan los llama los anticristo y engañadores, pero está confiado en que aquellos que conocen la verdad acerca de Jesús son en realidad los verdaderos hijos de Dios. Y ellos son amados por el Padre y muestran que son parte de la familia de Dios cuando hacen justicia y cuando se aman los unos a los otros. A diferencia de los engañadores que están generando enojo, conflicto y división. Así que reflexiona. Al igual que en los tiempos de Juan, todavía nuestras iglesias siguen llenándose de falsos maestros que buscan hacernos quitar nuestros ojos de Jesús y de su revelación en la Biblia. ¿Estamos preparados para resistir estas ideas que distorsionan nuestra fe? ¿Estás estudiando la Biblia de forma que no te dejes llevar por cada idea que se te pone enfrente, sino que puedes razonar por qué crees lo que crees? Recuerda, estos falsos maestros salen de la propia iglesia, no de fuera. Si miras la forma en que llevas tu relación con Dios, tú buscas obedecer sus mandamientos para ser amado por Él o porque Él te amó primero. La primera opción lleva una vida de angustia, temor y culpa porque piensas que nunca es suficiente, ya que el foco está en ti. Y la segunda opción lleva una vida de gozo, paz y gratitud porque sabes que su sacrificio es suficiente y tu vida es en respuesta a ese amor. Yo elegiría la segunda. Finalmente Juan cierra la carta preguntando en 1 de Juan capítulo 5 versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La práctica hebrea exigía el firme testimonio de 2 o 3 testigos para tomar una decisión dentro de una disputa legal. Entonces Juan toma este recurso y menciona a los 3 testigos que le darán la seguridad a sus lectores de que Jesús es realmente quien dijo ser. ¿Quiénes son estos 3 testigos? El Espíritu, haciendo referencia a cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu descendió en forma de paloma. El agua, cuando en la misma ocasión del bautismo el Padre desde el cielo lo identificó como su Hijo amado. Y la sangre, señalando el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Qué más evidencia que esto quieren? Dice. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Complementa 1 de Juan capítulo 5, versículo 3. Y hoy, ese Jesús quiere tener una relación tan íntima con cada uno de ustedes a través del Espíritu Santo, dice Juan, como la tuve yo cuando caminó sobre esta tierra. Solo que llegará un punto donde ya no tendremos que separarnos de Él, sino que viviremos con Él por toda la eternidad. Te pregunto, ¿quieres eso? Yo sí. Por lo cual, que el amor de Dios te haga tomar la decisión de vivir en su luz. Y si por alguna razón tu vida en este momento está llena de tinieblas, esta carta te presenta un Dios que te dice: confiesa tu pecado en arrepentimiento y puedes tener la seguridad de mi perdón. No porque tengas que hacer algo para que te ame. Te amo a pesar de tus fracasos, errores, vicios y derrotas. Pero mi amor es tan grande que aunque te encuentra donde estás, no te puede dejar igual. Si vienes a mí, no por tus méritos, sino por los de Jesús, quiero que nos reconciliemos, porque no quiero pasar la eternidad sin ti. De esa forma, en respuesta a mi amor, tu vida volverá a brillar, no porque tengas luz en ti mismo, sino porque me tienes a mí morando en ti. Deja de mirarte a ti, mira a Jesús. De eso se trata las 3 cartas de Juan. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, qué carta, Señor. Que puedas iluminar tú nuestra vida de una forma que las tinieblas que muchas veces nos atormentan puedan salir. Pero para eso tu palabra debe estar abierta. Cada día debemos encontrarnos contigo, consagrarnos a ti, entregarnos a ti, porque lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. Y es allí donde nos encontraremos con un Dios de amor, cuya gracia cubre nuestro pecado. No como una excusa para seguir pecando, sino como la razón por la cual nos reconciliamos contigo. Por lo cual, Señor, si hay alguien hoy que tiene que confesar su pecado en arrepentimiento y que pensaba que no merecía ir delante tuyo para decirte perdón, que hoy en el nombre de Jesús pueda acercarse a ti y poder tener la seguridad de que tú lo escuchas y de que tú lo perdonas y le das otra oportunidad. Si hay alguna duda que se le presenta en el proceso, que deje de mirarse a sí mismo y te mire a ti, Señor, y pueda encontrar en Jesús la razón de su perdón. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp, totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación de tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.